Hola a todos, todas y todes. Estamos hoy día, este 29 de septiembre del año 2020, para conmemorar 100 años de la muerte del poeta anarquista José Domingo Gómez Rojas. Hemos querido hacer esta actividad conmemoratoria en conjunto con el grupo de estudios José Domingo Gómez Rojas y la compañía Teatro Fresa Salvaje. Yo soy Catalina Guzmán, actriz licenciada en estudios teatrales, y estoy hoy día junto a Diego Mellado del grupo de estudios José Domingo Gómez Rojas. Él es de oficio editor, trabaja en Nadar Ediciones, en Editorial Eleuterio, en la revista Erosión, y es actualmente candidato a doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, hola Catalina, ¿todo bien? Felices aquí de participar de este encuentro. Muchas gracias por este trabajo colaborativo que hemos hecho para hacer esta actividad, a la que hemos llamado a 100 años de su muerte, ¿quién conoce a Gómez Rojas? Estamos también con integrantes de la compañía Teatro Fresa Salvaje, nos acompaña Francisco Paco López, director y actor de la compañía, está Diego Varas, actor también, Úrsula Helber, actriz, y Ricardo Zavala, actriz y músico de nuestra obra. Y la idea es que ahora un poco conversemos en conjunto sobre esta figura que estamos conmemorando, y que un poco entre todos respondamos la pregunta, ¿quién es José Domingo Gómez Rojas? Y hablar un poco del legado que él nos dejó en el año 2020 y por qué sigue siendo contingente e importante hacer este ejercicio de memoria y de reivindicación de su discurso. Entonces, me gustaría partir por Diego, si es posible, que nos comentes cómo es que ustedes se acercaron a la figura de José Domingo Gómez Rojas y quién es él, qué representa en la actualidad. Bueno, corría el año 2009 cuando estábamos eh, generando esta cohesión que procedimos a llamar como Grupo de Estudios José Domingo Gómez Rojas, en el contexto de una biblioteca en un sindicato de profesores. En ese entonces todavía no proyectábamos la fundación de nuestros posteriores proyectos editoriales, Editorial Eleuterio y Revista Erosión, que en cierta forma venían a proyectar ese espíritu que nosotros vimos de alguna forma en Gómez Rojas. Cuando nos encontramos con su figura, con su nombre y tomamos este apelativo de grupo de estudios, tratando más que nada de imaginar una forma de autoformación o de autogestión del conocimiento, fue que justamente apareció esta figura de Gómez Rojas como un estudiante en ese entonces, de tanto de pedagogía en castellano como derecho, pero al mismo tiempo de un joven comprometido con el movimiento obrero, con la cuestión social de su época. Estamos hablando de una persona que nació en el 1896 y fallece en 1920, cuando recién había cumplido sus 25 años. Entonces también estaba esa figura de una juventud que compartimos con él en ese entonces y que también nos llamaba la atención a través de una generación. Es decir, no es que Gómez Rojas se nos hubiese aparecido como una figura por sí sola, sino más bien como parte de una colectividad. Y esa colectividad se encontraba en autores con los cuales de algún modo también nos habíamos educado, junto a, digamos, Manuel Rojas, José Santos González Vera, Antonio Acevedo Hernández, y luego todo lo que implicó ese contexto de la Federación de Estudiantes de Chile, y por supuesto el movimiento obrero y anarquista de su época. Entonces, de alguna forma también nos vinculamos con él a través de esa militancia, casi considerándolo como una forma de ancestro, y cuya muerte también fue un impulso dentro a nivel del impacto que generó dentro de toda esta generación que, bueno, no solamente son estos escritores, sino también personas como Pedro y Juan Gandulfo, que tuvieron luego toda una proyección a nivel editorial, fundaron editoriales, Juan Gandulfo fundó un policlínico obrero. Entonces para nosotros Gómez Rojas, dentro de todas esas cualidades polifacéticas, también performáticas a nivel de la protesta social, de su figura como eh, en los mitines relámpagos que le llamaban sobre los postes donde él declamaba, eh, también tenía esa cualidad de de ser también ese espíritu creativo. Y para nosotros, sin duda, ese espíritu creativo es lo que refleja un aspecto bastante amplio de lo que son estas luchas sociales, esta lucha contra el poder que se da también a través de la creación. Un poco también esa duplicidad que encontramos en el pensamiento ácrata, que es tanto la destrucción como la construcción simultánea. Entonces,
Eh, Son muchas cosas las que de algún modo Gómez Rojas nos venían a señalar. Por un lado, ese interés por la educación. Él también dio clases, él hizo nocturnos, el que venía también del movimiento de una familia obrera, y también el interés de él como representante de ese vínculo entre anarquismo y literatura que de alguna forma nosotros siempre hemos rescatado, de divulgación y pedagogía que tiene la idea de la literatura en general. Entonces, bueno, ahora nos hemos también comprometido con divulgar su obra. Publicamos en 2016 Rebeldías Líricas, también un pequeño folleto de su poema Vidente, obras póstumas, y ahora recién estamos por presentar Elegías, una obra que surgió en contacto con académicos, estudiosos de la Universidad de Concepción, que habían hecho una edición de esta obra en 2011 con muy poco alcance y que, bueno, ahora se le incluyó un estudio preliminar que viene como a actualizar una idea de leer la poesía de Gómez Rojas detrás de las líneas. Entonces ahí también nos encontramos con un Gómez Rojas testigo de su época, un libro como Elegías, que ya tiene como su lado místico, su lado amoroso, pero también el lado de Gómez Rojas como un observador. Entonces uno va a encontrar muchas escenas de la prostitución, de los borrachos que andan por la calle, que también nos remiten a esas figuras que aparecen en rebeldías líricas como el inmigrante, el explotador, y todo ese siglo que él definió como canalla e hipócrita. Entonces, ya dentro de una semana va a estar disponible en librerías esta edición de Elegías con estudio preliminar y toda la antología póstuma que realizó su amigo Antonio Acevedo Hernández, que narra también cómo lo conoce en el barrio Mata y recorría las calles de San Diego, Victoria, en fin. Eh, Eso, bueno, podríamos decir en pocas palabras. También a propósito de esta conmemoración han surgido muchos materiales que pueden consultarse para conocer más a fondo la figura de Gómez Rojas, al detalle también de lo que fueron sus vínculos y de cómo fue también el proceso en el cual él cayó como víctima. Oye, me parece genial. Primero felicitarte por el próximo lanzamiento de Elegías. Desde ya te digo que vamos a estar interesados en leerlo. Y bueno, resulta interesante también porque, como tú mencionas, existe un vínculo entre Gómez Rojas, la literatura, el arte y su discurso político. Entonces, bueno, para pasar un poco a que integrantes de Fresa Salvaje nos cuenten cómo fue el proceso de montaje de esta obra, el montaje, quien conoce a Gómez Rojas, y cómo nos apropiamos de esos discursos de resistencia en y a través del arte. Entonces, no sé quién quiere responder un poco de manera libre, no sé, Francisco, Úrsula, Diego, Ricardo. ¿Quién toma Yo la creo que palabra? Ricardo puede contar cómo llegamos a hacer esta obra de teatro. Eso es muy interesante. Yo creo que, bueno, como decía ayer, fue un encuentro bien casual con la figura de Gómez Rojas, a partir del letrero que está en la Plaza de los Artesanos de ahí de Bellavista. Y que me contara un amigo, Jaime McManus, y me dijera que era un poeta que lo mataron. Esa fue la información que tuve, empezamos a investigar, y nosotros con Francisco y José Luis veníamos de otro proceso que estábamos montando una obra que tenía que ver con la justicia, no sé si se acuerda el Pancho, que era el de un asesinato en Puente Alto, pero estábamos perdidos, completamente perdidos. Y encontrarnos con la figura de José Domingo Gómez Rojas, y me cuelgo de algo que dijo Diego ayer en el coloquio, eh, yo creo que a lo mejor también se da algo bien místico que tiene que ver con que él quizás nos encontró a nosotros también. Como que fue un encuentro bien casual, bien casi romántico, en el sentido en que necesitábamos generar un trabajo, pero lo que estábamos haciendo hasta ese momento no nos estaba satisfaciendo completamente. Entonces nos encontramos con esta figura y dimos vuelta, como toda la forma de que teníamos de hacer teatro, desde primero partir con la última obra que habíamos hecho, que era Retroceder, que era en una sala pequeña, todo pequeñito, todo muy realista, a pasar a ser como un espectáculo casi circense. Entonces cambiamos hasta nuestras formas estéticas de generar una obra de teatro. Nos encontramos con la figura de Gómez Rojas, empezamos a investigar su poesía, empezamos a investigar su vida, y también existe una representación muy grande en él, como en nuestros propios ideales, quizás a lo mejor alejados quizás muchas veces del anarquismo o siendo ignorante también sobre la ideología. Había sí un ejemplo de vida que nos gustaba como referente, que era un joven que venía de los conventillos, que había estudiado Derecho, había estudiado castellano en la Chile, además participaba en todos los movimientos obreros, educando a la gente. Entonces era un personaje muy comprometido con su época. Y eso al final en la praxis es lo que uno también le genera la admiración del personaje.
Y a partir de eso empezamos a generar esta obra, este montaje, con muchos elementos, con muchos dispositivos que siempre, o sea, nunca lo habíamos utilizado, ya sea música en vivo, sombras chinas, casi como un espectáculo callejero, llevarla a una sala, pasar la gorra y no cobrar entrada. Entonces nos generó un cambio de paradigma casi como con respecto a lo que hacíamos nosotros como compañía o como grupo de teatro. Fue una dirección colectiva, donde todos aportábamos con todo, entonces fue como súper horizontal esta creación. Y eso es lo bonito del proceso también con respecto a lo que pasó con Gómez Rojas, que igual siento que su poesía, su vida, también nos fue contagiando a nosotros en nuestra manera de hacer teatro, en nuestra forma de ponerlo en práctica. Eso creo yo. No sé, Francisco, que también ahí estuvimos desde el comienzo en este proceso. Muy cortito para que podamos pasar a la lectura dramatizada. Contarles que nosotros todos nos conocimos en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que es una escuela de teatro que se caracteriza por hacer investigación, profundización, no solo artísticamente, sino también a niveles temáticos. Y para hacer nosotros esta obra tuvimos que hacer una investigación periodística, histórica, que desembocó en esto que hicimos, que es una especie de como teatro documental, como de teatro, al principio pensábamos hacer una ópera rock, una ópera punk, pero finalmente Sí. es teatro documental. Y lo que hacemos, y lo hemos seguido haciendo desde el 2013 que la estrenamos, para el Día del Joven Combatiente, un 29 de marzo del 2013, y la seguimos haciendo porque creemos que a través del teatro, el teatro no es solo un medio de entretención, no es solo un medio como de admiración sublime. El teatro también es política, el teatro también es educación, el teatro también es información. Y creemos que hoy, a 100 años de la muerte de José Domingo Gómez Rojas, sigue siendo una figura desconocida para la gran masa popular y es necesario que se difunda. Entonces, por eso ahora queremos compartir con ustedes un extracto, un breve extracto de una lectura dramatizada por Zoom, por la pandemia en que estamos, de nuestra obra, El montaje, ¿Quién conoce a Gómez Rojas? Bueno, eso era como a grandes rasgos cómo fue este proceso de creación. Y no sé si es que Diego quiere decir algo más, de repente pasar el dato nuevamente del lanzamiento, contarnos quizás dónde podemos encontrar este libro, para ya pasar al tema de la lectura dramatizada. Bueno, el lanzamiento se está programando dentro de un par de semanas. Eh, Pensamos igual en algún momento poder estar tanto en el barrio Victoria, y tenemos un trabajo con una zapatería y librería de nombre Liquidambar, que está en Victoria con Arturo Prat. Ahí esperamos en algún momento, hay que ver si se dan las condiciones o no para poder hacer este lanzamiento. Si no, de todas formas, vamos a estar haciendo alguna instancia virtual con los investigadores Mario Rodríguez Fernández y Pablo Fuentes Retamal, que son los investigadores de la Universidad de Concepción que presentaron esta lectura sobre Gómez Rojas en el contexto de las sociedades disciplinares, porque Gómez Rojas pasa tanto por la cárcel como por el psiquiátrico antes de su fallecimiento. Entonces, una reflexión en torno a eso también bastante atingente y desde un punto de vista literario. Va a estar disponible en una amplia red de librerías. En eleuterio.grupogomezrojas.org, ahí pueden revisar toda la red de librerías. También hay despacho a domicilio, entonces en Santiago, en Valdivia, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Los Andes, en Temuco, por lo menos va a haber presencia de este libro, que también va a tener un documental breve acerca de las actividades que se están realizando en estos momentos, por ejemplo en el Parque Gómez Rojas, y se espera también el día sábado 3 de octubre estar realizando una romería hacia su tumba en el patio 24 del Cementerio General de Santiago. Entonces también ahí van a ver algunos materiales audiovisuales complementarios a la presentación de esta edición de Elegías. Eso Buenísimo. solamente. Estaremos entonces atentos a las redes sociales de Editorial Eleuterio. Y bueno, sin más, muchas gracias, Diego. Y pasamos entonces a hacer lectura de extractos de la obra El montaje, ¿Quién conoce a Gómez Rojas?, de la compañía de Teatro Fresa Salvaje, estrenada el año 2013.
Señoras y señores, bienvenidos al teatro. Antes que todo, les rogamos apagar sus teléfonos celulares para viajar con nosotros a través del tiempo y el espacio 100 años hacia el pasado. Damas y caballeros, bienvenidos a la gran carpa internacional de los hermanos Hans y Peter, donde esta noche les traemos en exclusiva la gran historia del poeta Goethe. Hoy venimos a contar una historia muy cruel. Solo presten atención y sabrán lo que pasó. ¿Lo conoce usted? ¿Lo conoce usted? ¿Lo conoce usted? ¿Lo conoce usted? Se comienza a relatar. ¿Es ficción o realidad? Lo que vienen a escuchar pronto se develará. 1896, Santiago de Chile, dentro de un sucio cité, Gómez Rojas va a nacer. La lógica de esos años es nacer como un extraño. Si no mueres ahora, morirás después. José Domingo Gómez Rojas nació el 4 de agosto de 1896. Hijo de obreros analfabetos, su padre murió cuando él todavía era un niño, dejándolo junto a sus hermanos al cuidado de su madre. Creció entre los barrios Yungay, Nataniel, San Diego y Mata, en los denominados conventillos, cuya convivencia lo marcó profundamente a lo largo de toda su creación poética y política. Y es desde ahí, desde esos suelos periféricos, que José Domingo Gómez Rojas creció, entró a la universidad, se convirtió en poeta y el protagonista de esta historia jamás nunca contada. José Domingo Gómez Rojas entró a estudiar Derecho y Pedagogía en Castellano a la Universidad de Chile en 1918. Movido por su descontento social, se transformó en un activo participante de la FET. En ese tiempo, Federación de Estudiantes de Chile, que aglutinaba a todos los estudiantes del país, así como también al movimiento obrero, a artistas, profesionales e intelectuales. Es aquí donde desarrolla mayoritariamente su ideal anarquista, difundiendo el pensamiento libertario que implica el fin de las jerarquías de poder, la reivindicación obrera, de la mujer y de los oprimidos, con principal énfasis en la educación como herramienta de emancipación hacia el antimilitarismo y el anticlericalismo, el término de la represión social y la supresión de la figura de todo patrón. En el fondo, todo lo que este Estado resguarda celosamente para los intereses del capital. José Domingo Gómez Rojas era un dirigente innato. Su oratoria, su convicción y su poesía lo convierten en uno de los principales bastiones de esta lucha social. No más política de partido, que solo la ruina atrae a nuestros hogares. Dejemos a los ricos que se disputen entre ellos los puestos de comediantes. Lo que a nosotros nos conviene es ponernos en guardia para que no se nos robe nuestro trabajo y no se nos usurpen nuestros sacros santos derechos. Seamos nosotros unidos y llevaremos a la representación nacional a compañeros que compartan con nosotros las miserias y las rudas tareas del trabajo. Ha sonado la hora de la redención del obrero chileno. José Domingo Gómez Rojas escribió a los 16 años Rebeldías líricas. En escueto hospital yace la joven, desgreñado el cabello, ya agoniza, y su mirada lánguida se pierde en algo ignoto que ve su pupila. A su lado un aliento leve, leve. Es el hijo querido que dormita y en el sueño infantil de la defensa vaga en los labios la sutil sonrisa. En rostro del niño suavemente se agita el soplo de un raudal de vida, y en la frente arrugada de la madre
ha tenido la muerte su ala fría. La sociedad en su tremendo enojo a la madre infeliz ruda castiga, y el fruto de un idilio fracasado viene a ser el responsable de las iras. ¿Por qué desde la cuna hay un destino? ¿Cuál es la solución del cruel enigma? Ella irá a la tumba del olvido. Él será un infeliz toda la vida. ¿Por qué la cuna nos dice la suerte? ¿Por qué la suerte impera sin medida? ¿Por qué desde la cuna hay diferencia? ¿Por qué desde la cuna hay injusticia? ¿Por qué? Nadie escuchó la turba, la bulla de esa gente que venía con palos a exterminarnos. José discutía con Juan sobre el titular con que íbamos a publicar la primera edición de nuestra revista. La revista Claridad faltaba solo una semana para su publicación. José con Juan discutían tanto que no nos percatamos hasta que rompieron el primer vidrio. Una piedra entró en la sala. Entonces escuchamos el barullo de esa gente, sus gritos, sus maldiciones, sus amenazas. Nos acusaban de antipatriotas por vendernos al oro peruano. Eso fue porque denunciamos la maniobra de mandar a los militares al norte del país para impedir la elección de Alessandri. Otra piedra cruzó la sala rozando el cuerpo de Amanda. Inventaron que los peruanos nos amenazaban con atacarnos, que estallaría nuevamente la guerra para que así los militares alessandristas dejaran la capital y poder de esa forma invalidar la elección de Alessandri. Que denunciáramos esa infamia bastó para que nos tildaran de antipatriotas. A Claudio le estallaron los vidrios en su cara. Una a una reventaron las ventanas de nuestra sede. En esa época estábamos en Ahumada 74. Esa era la casa de todos los estudiantes. José se enervó, quiso salir a discutir contra esos conservadores por la ventana, pero habría sido suicida. Él siempre fue el más aguerrido. Juan tuvo que sostenerlo. Había mucha gente afuera, más de lo que uno se podía imaginar, y la bulla era asesina, como si fueran miles. Era gente de la juventud conservadora, aristocrática y otros arribistas que se les sumaban. Más tarde supimos que los que coordinaban eran dos oficiales vestidos de civil. Los elegantes patriotas. Escuchamos cómo subían las escaleras. El miedo nos invadió. Imaginé que nos iban a matar. De cerdos, títeres del Estado. Querían nuestras cabezas a como dé lugar. Juan retó a José. Le dijo que razonara y arrancamos todos por el techo. Encontramos una subida por la puerta trasera. Uno a uno fuimos. Pero entraron. subiendo. ¡Entraron! Mientras trepábamos, Claudio se resbaló y cayó al piso. Fue el primero que agarraron. «No nos frenarán», gritaba Claudio mientras los golpes le destruían los huesos. No. Amanda le tiritaba el cuerpo. Casi no podía subir la pandereta. Con los ojos llenos de sangre escuchaba a José que estaba gritando contra los militares y el gobierno. Los estudiantes defendemos la libertad de pensamiento y acción. Sentía el fuego. ¡Nuestros libros en llamas! Vi que destruían nuestros muebles, nuestra sede hecha a pedazos. Me devolví. ¡No vuelvas, José! ¿Qué estás haciendo, hombre? Nada iba a detener la furia de José en ese momento. Los estudiantes defendemos la libertad de pensamiento y de acción. Con Amanda saltamos hacia la pandereta de al lado. Nos estaban esperando. Afuera sentía cómo gritaba la gente. Había una fogata gigante en plena Ahumada. Quemaban nuestros ideales, nuestra lucha. A José lo tienen que haber tomado entre varios. Sentía sus gritos desde el otro lado. Escuchaba cómo venían por nosotros. La fogata es lo último que recuerdo. Traté de defenderme, de defender a Amanda, que estaba conmigo, pero nos tomaron y nos separaron a golpes. ¡Juan! ¡Juan! ¡Amanda! ¡Arriba los libertarios! No nos detendrán. No nos harán callar. Arriba los libertarios. No nos detendrán. No nos harán callar. Eso fue lo último que yo escuché de José. Me encerraron sola. Durante 2 días pensé que José estaba muerto. El lugar donde me llevaron era oscuro, sin luz, poco aire y solo un vaso de agua. El cuerpo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado?
En 100 años, alguien se acordará de todo esto. Después supe que fueron 2 días encerrados. Mamá. Mamá. Dicen que José llamaba a su mamá en la cárcel. De repente se abrió una puerta. Te mueves y te rompo los huesos, me dice. Me agarra de un brazo y me lleva. Caminé en silencio. Casi no sentía ninguna parte de mi cuerpo. Te van a enjuiciar por faltar a la patria, me dicen. Pude volver a ver a mis amigos recién el primer día del juicio. Ahí supe que José estaba vivo. Adelante, José Domingo Gómez Rojas. Gómez Rojas va a morir por haber pensado así. Llora el pueblo la traición. El montaje no falló. Luchar por la libertad. Cuestionar la realidad. Vencer a la autoridad. Defender la dignidad. Su activismo militante no conviene a los ricos. Él es un peligro a la sociedad. Estoy en esta sala enorme, con gente que me mira, con hombres que culpan a mi hijo, con miedo, con desesperación. Escucho cómo el señor ministro Estorquiza llama a mi hijo al estrado. Veo cómo él avanza con la mirada fija, con el rostro seguro. Yo tengo las manos mojadas, la garganta seca. Escucho cómo el juez dice que mi hijo está implicado en uno de los delitos más grandes que se pueden cometer en la República. Lo acusa de terrorismo, de matanza, de faltar al Estado, de sublevación. Y yo me pregunto, ¿qué es faltar al Estado? Entonces no aguanto más, me paro y le digo, mi hijo le enseña a leer y a escribir a los que no saben. Nos enseña palabras como comunidad, dignidad, compañerismo y unión. Nos enseña a pensar y no solo a trabajar. Entonces el juez me pide que me calle o que me retire de la sala. Pasa más y más gente, pero nadie conoce a mi hijo tanto como lo conozco yo. Todos saben que lo que dicen es mentira. Todos saben que esas pruebas son falsas. Entonces el juez le hace la última pregunta. ¿Es usted anarquista? Y mi hijo responde, quisiera, señor juez, tener la moral suficiente para hacerlo. Impávida escucho la sentencia, escucho como el juez golpea con el martillo cuando dice que él es culpable. Todo se congela, yo corro donde él, me detienen, me piden que me calmen, se lo llevan y cuando está a punto de salir de la sala se da vuelta y me dice, no te preocupes, mamá, voy a estar bien, voy a estar bien. Dos meses después me llama el juez nuevamente para decirme que mi hijo se ha vuelto loco, que lo encierran, pero que no lo dejarán libre. Lo encierran en la peor de las cárceles, la Casa de Orates. En ese mismo momento me obligan a firmar un papel en el que dice que él ha recibido el mejor de los tratos dentro de la cárcel pública. Mentira. A las 11:10 de la mañana, el 29 de septiembre de 1920, mi hijo muere en la sala 34 del manicomio.
hasta el día de hoy nadie nos puede explicar cómo ni por qué. Nunca, señoras y señores, el Santiago de aquella época vio Fune más grande y más concurrido que el de la mañana del 1 de octubre de 1920. Los estudiantes y obreros acordaron velarlo en el destrozado salón de la Federación. Y miles de personas caminaron al cementerio homenajeando al que iban a llamar el Cristo de los poetas. El Cristo de los poetas, para el que solo hay una plaza que quieren borrar el nombre de su santidad. Por su parte, el juez Astorquiza recibía una foto de él junto a la de José, y el último poema escrito en la cárcel por un chumico que enloquecía al atardecer. Algunos hablan de suicidio, otros también hablan de asesinato, pero fueron las torturas sufridas las que llevaron a Chumico al trágico final. ¿Quién conoce a Gómez Rojas? El poder se encargó de borrar su historia, su vida y su obra de la memoria de este país. ¿Quién conoce a José Domingo Gómez Rojas? Usted, usted, usted y cada uno de los que estamos en esta sala de teatro.